Esta noche, en el contexto de la celebración de las fiestas patronales de Nuestra Señora del Carmen en Puerto Colombia, vamos entonces a invocar la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que nos ilumine y nos bendiga en esta noche, donde vamos a tratar temas bien difíciles, como nos los propone el capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por una semana más de vida. En tus manos, Señor, queremos colocar todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias. Te pedimos, Señor, por la dueña del lugar donde estamos nosotros transmitiendo, Señor. Ponemos todas sus angustias, sus problemas y preocupaciones en tus manos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que en este momento tu presencia esté aquí y nos ilumine y nos bendiga, Señor. Te damos gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, por nuestra familia todopoderoso. Aparta de nosotros, Señor, todo mal. Aparta, Señor, toda envidia, todo rencor, todo odio que haya contra nosotros y que se quiera levantar contra nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, a todas las personas que de una manera u otra, Señor, quieren hacernos daño, intencional o no, Señor. Te pedimos, Todopoderoso, que ilumines nuestros caminos y nos conduzca siempre hacia tus brazos. Ven, Espíritu Santo, y fortalécenos. Ilumínanos. Ilumina, Señor, cada hogar, cada familia y el corazón de cada persona que escucha tu palabra, que reflexiona tu palabra, que hace lectura diaria de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es vida, tu palabra es rectitud, tu palabra es luz a nuestros pies. En medio de un mundo difícil, caótico, bien complejo, Señor, que en estos momentos se encuentra diluido en ideologías, en pensamientos, en negocios, Señor, que destruyen a la dignidad humana. Ven, Espíritu Santo, y protege nuestro hogar. Protege nuestra vida, Señor. La ponemos en tus manos. Ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestra salud, nuestro sustento diario, Señor. Danos el pan de cada día, Señor. Tanto el físico como el espiritual, Padre Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, y no permitas que sea nuestro entendimiento humano el que comprenda, sino seas tú, Señor, hablando a través de nosotros. Ven también, Santísima Virgen María, y acompáñanos en esta noche y protégenos con tu manto sagrado, Madre Santa. Hoy hablaremos de ti y de tu importancia. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer la lectura del capítulo número 31 del libro de Números. Un saludo muy especial a todos nuestros suscriptores por el canal de YouTube. Ya llegamos a los 302 y ojalá sigamos creciendo. La idea es que todas estas enseñanzas, tú o cualquier persona, cualquier católico, pueda escuclarlas, ponerlas a prueba. Porque todo lo que enseñamos acá, todo lo que transmitimos acá, podemos ponerlo a prueba. Nosotros enseñamos la doctrina católica. Nos basamos en el catecismo de la Iglesia Católica
y todo lo que nos enseña el magisterio de la iglesia. Nosotros no enseñamos otra cosa diferente, sino todo aquello que enseña nuestra amada Iglesia Católica. Tenemos un depósito de fe bastante sólido, tradición apostólica, santas escrituras y el magisterio de la Iglesia. Y de ahí no debemos salirnos. Vamos entonces hoy con este difícil capítulo, el capítulo número 31 de Números, que habla acerca de la destrucción de Madián. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: véngate de los madianitas en nombre de los israelitas, y después de eso morirás. Moisés dijo entonces al pueblo: ármense algunos de ustedes para la guerra, y ataquen a Madián para vengarse de ellos en nombre del Señor. Cada tribu debe enviar 1000 hombres. Así pues, de los ejércitos de cada tribu se escogieron 1000 hombres, 12.000 en total, armados para la guerra. Moisés los envió a la batalla en compañía de Finés, hijo del sacerdote Eleazar, quien llevaba los objetos sagrados y las trompetas para dar la orden de ataque. Y pelearon contra los madianitas y los mataron a todos, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Mataron a Eví, Rekem, Sur, Hur y Reba, es decir, los 5 reyes madianitas, y a sus hijos pequeños. Y les quitaron los animales, el ganado y los objetos de valor. Además de eso, quemaron todas sus ciudades y campamentos. Y todo lo que les quitaron, tanto personas como animales, se lo llevaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y al pueblo de Israel, los cuales estaban acampados en la llanura de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes del pueblo salieron a recibirlos fuera del campamento. Pero Moisés se enojó con los jefes que estaban al frente de 1000 y de 100 soldados que venían de la batalla, y les dijo: ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? Precisamente fueron ellas las que, cuando el caso de Balaam, llevaron a los israelitas a rebelarse contra el Señor y a adorar a Baal peor. Por eso el Señor castigó con una plaga a su pueblo. Maten ahora mismo a todos los niños varones y a todas las mujeres que no sean vírgenes. A las muchachas vírgenes, déjenlas con vida y quédense con ellas. Y todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, quédense fuera del campamento durante 7 días. Tanto ustedes como los prisioneros deberán purificarse al 3er y al 7º día. Purifiquen también toda la ropa y todos los objetos de cuero, de pelo de cabra o de madera. El sacerdote Eleazar dijo a todos los soldados que habían estado en la batalla: esta es una ley que el Señor le dio a Moisés. Los objetos de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, en una palabra, todo lo que resista al fuego, deberán purificarlos poniéndolos en el fuego.
y lavándolos con el agua de purificación. Aquí aparece el agua bendita. Esta es el agua bendita que utiliza la Iglesia Católica como sacramental. El agua bendita o el agua de la purificación, que se encuentra en el capítulo 19 de Números. Ok. Las cosas que no resistan al fuego deberán purificarlas solo con agua. El séptimo día deberán lavar su ropa y quedarán puros. Después podrán entrar en el campamento. Repartición del botín. El Señor le dijo a Moisés: con la ayuda del sacerdote Eleazar y de los jefes de familia del pueblo, haz la cuenta de la gente y de los animales quitados a los madianitas. Divídelos en 2 partes iguales y distribuye una parte entre los que fueron a pelear y la otra entre el resto del pueblo. Recoge además una parte para mí. De lo que les toque a los soldados, tanto de la gente como de los bueyes, asnos y ovejas, tomarás 1 de cada 500. Y se lo darás al sacerdote Eleazar como contribución para mí. De la mitad correspondiente al resto de los israelitas, tanto de la gente como de los bueyes, asnos y ovejas, o sea, de todos los animales, tomarás 1 de cada 50 y se los darás a los levitas encargados del servicio de mi santuario. Moisés y Eleazar lo hicieron tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Todo lo que se le quitó al enemigo, sin contar lo que los soldados recogieron por su parte, fueron 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, 61,000 asnos y 32,000 muchachas vírgenes. 32,000 muchachas vírgenes. Por lo tanto, la mitad que les tocó a los soldados fueron 337,500 ovejas, de las que se dieron 675 como contribución para el Señor. De los 36,000 bueyes se dieron 62 como contribución para el Señor. De los 30,500 asnos se dieron 61 como contribución para el Señor. Y de las 16,000 muchachas se dieron 32 como contribución para el Señor. Moisés entregó la contribución para el Señor al sacerdote Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado. Recordemos que Eleazar es el sumo sacerdote, reemplazó a su papá Aarón. La otra mitad, que era la parte que le tocaba al resto de los israelitas, y que Moisés había separado de la parte que les tocó a los soldados, fue exactamente la misma. O sea, 337,500 ovejas, 36,000 bueyes, 30,500 asnos y 16,000 muchachas. 16,000 muchachas. De esta mitad, Moisés sacó 1 de cada 50, lo mismo de personas que de animales, y se lo dio a los levitas que servían en el santuario del Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Entonces los jefes que habían estado al frente de 1,000 y de 100 soldados fueron a ver a Moisés y le dijeron: nosotros, tus servidores, hemos hecho la cuenta de los soldados que teníamos a nuestro cargo, y no falta ninguno, no murió nadie.
Aquí traemos los objetos de oro que cada uno encontró. Brazaletes, pulseras, anillos, aretes y otros adornos, para ofrecérselos al Señor como rescate por nosotros mismos. Moisés y Eleazar recibieron de ellos todas las joyas de oro. El oro que ofrecieron como contribución los jefes al mando de 1000 y de 100 soldados pesó más de 184 kilos, pues cada soldado había traído algo de lo que se le había quitado al enemigo. Así pues, Moisés y Eleazar recibieron de los jefes el oro que habían traído y lo llevaron a la tienda del encuentro para que el Señor se acordara de los israelitas. Palabra de Dios. Como vemos, el capítulo número 31 es un poquito extenso, tiene 54 versículos y trata varios temas, pero en el día de hoy el Espíritu Santo ha querido hablar de algo muy importante, que lo iremos desarrollando en el transcurso de la enseñanza. Vamos a explicar entonces el capítulo número 31. Empieza cuando el Señor se dirige a su mediador, Moisés, y él mismo, Dios, le ordena que se vengue de Madián. Madián se había aliado con Moab para que sus mujeres fueran y sedujeran a los israelitas y los llevaran a que cometieran actos inmorales y adoraran a Baal Peor. Esto con la sugerencia de Balaam, hijo de Beor, ese profeta que se vendía por dinero y que no pudo maldecir a Israel porque el Señor no se lo permitió. Entonces este señor, como quería quedar bien con el rey de Moab, entonces le dijo o le propuso que no se fuera a la guerra directamente, sino que se fuera por medio de las mujeres, destruyera espiritualmente a Israel. ¿Cómo? Llevándolos a la idolatría. Y eso fue lo que muchos hicieron. Es ahí cuando el Señor les envía una plaga que mata a 24,000 israelitas, y se detiene cuando Finés, hijo del sumo sacerdote Eleazar, atraviesa una pareja compuesta por un israelita y una madianita. ¿Sí? Entonces el Señor quiere vengarse de este pueblo nómada. Era un pueblo, los madianitas eran un pueblo nómada que estaba compuesto por unas ciudades y aldeas nómadas, ¿sí? Y que querían destruir al pueblo de Israel de esta manera. El Señor le ordena a Moisés que levante armas, pero fíjense que nos llama la atención el número. Primero que todo dice que de cada tribu deben escoger 1000 hombres, de tal manera que debe formarse un ejército de 12,000 hombres. ¿Sí? Y eso tiene una relación teológica y espiritual con Apocalipsis y los 144,000. ¿Sí? El ejército del Señor que va a defender a Israel, va a defender la fe de Israel, va a vengar la fe de Israel en el contexto de la alianza del monte Sinaí. ¿Quién dirige? Moisés. ¿Quién es el sumo sacerdote? Eleazar, reemplazando a Aarón. ¿Quién los va a guiar en representación de Eleazar? Porque Eleazar no podía salir del santuario. Su hijo Finés. Finés escoge este ejército de 12,000 hombres israelitas, y llevando vasos sagrados
y llevando las trompetas que se tocaban. Recordemos que en capítulos anteriores habíamos hablado acerca de las trompetas y la fiesta de las trompetas. Todos los capítulos, en el capítulo 31 hay mucha relación con los capítulos anteriores. Entonces vemos cómo Israel arrasa de una manera abismal, como diríamos en Mortal Kombat, Flash Victory. ¿Sí? Matan a todos los hombres madianitas, destruyen las 5 ciudades madianitas, matan a los 5 reyes, matan a los niños, matan a los jóvenes varones. Hay una matanza que es ordenada por Dios. Es ordenada por Dios. Israel no está haciendo la guerra en este contexto, en este capítulo, por voluntad propia. Está siguiendo una orden de Dios que quiere apartar a Madián como enemigo de Israel. Recordemos que lo más importante para Dios por medio de Israel es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Matan a todos estos reyes y matan a Balán, el hijo de Beor. El tipo quería vivir sabroso, quería vivir, gozar, cuando muriera, gozar de la muerte de los justos y vivir donde viven los justos después de muertos. Pero no quería vivir como los justos, no vivió como los justos, así que por ahí no va a estar. Entonces, los israelitas toman como botín a los animales, los objetos de valor, el ganado y las mujeres y los niños pequeños. Cuando estos guerreros están regresando al desierto donde estaba acampando Israel, en la llanura de Moab, estaba en la llanura de Moab, ya habían salido del desierto, presentan a todo este botín, y lo primero que hace Moisés es reclamarles por qué dejaron vivas a las mujeres madianitas. Si habían sido ellas el instrumento que habían escogido Balaam y los reyes de Madián y de Moab para destruir a Israel desde adentro, desde lo espiritual. Estas mujeres eran las que habían seducido a los israelitas y eran ellas los que los habían llevado a la idolatría de adorar a Baal Peor. Entonces Moisés les cuestiona esto y les da una orden: que mataran a todas las mujeres que no fueran mujeres jóvenes y vírgenes. Esas características. El único pueblo, la única parte del pueblo de Moab que no fue asesinado, que no fue acabado, fueron las mujeres jóvenes vírgenes. Fueron las únicas que pudieron sobrevivir a esta venganza del Señor. Aún los niños pequeños fueron acabados por orden del Señor. Parece en nuestros tiempos, con nuestra mentalidad de siglo XXI, algo absurdo de un Dios amoroso. Pero cada acción de Dios en la Biblia tiene una justificación teológica y espiritual. Madián, Moab, Amalek, los amonitas, los filisteos, en general los cananeos, los egipcios, se habían y se iban a convertir, y más adelante los babilonios, los asirios, los griegos, los romanos, en enemigos de Israel. Y Dios tenía que quitar de en medio todos aquellos que amenazaban a su pueblo y al establecimiento en primera instancia de Israel como pueblo sacerdotal, como pueblo luz
de los demás pueblos de la tierra y como pueblo por medio del cual iba a venir la salvación de toda la humanidad, en la persona del Mesías, del Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí se da la orden que solamente las mujeres jóvenes vírgenes, tres características: joven, mujer y virgen, doncella. Esas características fueron las únicas. Lo único valioso, realmente valioso para Dios, de ese pueblo de Madián en este contexto, eran las mujeres jóvenes y vírgenes. Algo nos está diciendo el Señor en este contexto de manera espiritual y teológica. La importancia de la mujer cuando está joven y cuando está virgen, cuando es virgen. Ok, luego continúa el capítulo diciendo que todo lo que habían traído de Moab, de Madián, todo lo que le habían quitado a Madián, debía ser purificado. Y que esa purificación, dependiendo del material, se utilizaba el fuego que lo purificara: el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño, el plomo, y agua de purificación, o el agua bendita. Y aquello que no soportara el fuego debía solamente ser purificado por medio del agua. Otra cosa también que nos habla el capítulo es que todos debían durar 7 días purificándose antes de entrar al campamento. El campamento es sagrado. El campamento representa la presencia de Dios. En el campamento está el tabernáculo de Dios, está el arca de la alianza, está el propiciatorio, que es el lugar donde Dios hace presencia. Y por lo tanto, todo lo que entre debe ser santo, sagrado y puro. Por lo tanto, si ellos iban a la guerra, estaban al lado de los cadáveres, mataban, debían purificarse por 7 días. Luego el capítulo continúa con la repartición del botín. ¿Por qué se llama el libro Números? Porque es el lugar donde más números vamos a ver. Aquí, por ejemplo, nos dicen cómo se dividió el botín. Dios, en su justicia, divide el botín en 2 partes. Una parte igual, 2 partes iguales. Una parte va dirigida a aquellos que fueron a la guerra y vinieron de la guerra. Y la otra mitad para el resto del pueblo de Israel. Pero de cada una de esas partes, Dios solicitaba 2 ofrendas diferentes. Una para él, que era más pequeña, que era dirigida a entregársela a Eleazar y a toda su descendencia, los sacerdotes como tal. A ellos le dieron 32 vírgenes. Fíjense cómo solamente de Madián, que era idólatra, que era un pueblo enemigo de Israel, solamente las mujeres jóvenes vírgenes fueron las que pudieron adherirse al pueblo de Dios. Solamente ese pedazo o esa fracción del pueblo de Madián fue el único que pudo absorber Israel por sus cuestiones, porque para Dios y para la espiritualidad, la mujer virgen está en un estado de disponibilidad y un estado de disposición espiritual que la hace adaptable al pueblo de Dios. Entonces vemos cómo el Señor en el capítulo hace división para que una parte de la ofrenda a él vaya a Eleazar y los sacerdotes descendientes de Aarón, y de la parte que le tocaba al pueblo, una fracción más grande a los demás clanes de la tribu de Leví. ¿Sí? Ok, para terminar, podemos ver cómo
los jefes que fueron a la guerra se dieron cuenta, hicieron el censo, y así como se fueron 12,000 hombres a destruir a Madián, volvieron sanos y salvos 12,000 hombres. Esto hizo que estos hombres reconocieran que el Señor estuvo presente y que el Señor les dio la victoria, y por eso, no siendo egoístas y avaros, de todo el oro que encontraron y recogieron en la batalla, todo se lo entregaron a Dios por medio de Moisés y por medio de Eleazar. ¿Sí? Ellos reconocen y es una ofrenda que ellos hacen en agradecimiento a que Dios los llevó a la guerra, les dio la victoria y los trajo de vuelta a todos sanos y salvos, para la gloria de Dios. En este capítulo, en esta noche, he querido, o el Espíritu Santo también, hemos querido hablar acerca de un tema muy delicado y que en este momento de la historia humana se torna fundamental y se torna muy trascendental. La importancia de la virginidad en la mujer y también en el hombre. Vamos a hacer un especial énfasis en la virginidad femenina, porque la mujer, en el vientre de la mujer, es el único lugar del planeta Tierra donde se forma, se fecunda, se forma y se engendra, y por medio de él se puede concebir a un ser humano. 1, 2, 3, bueno, los que se han concebido, ¿verdad? No hay otro lugar en el planeta Tierra donde un ser humano pueda surgir si no es dentro del vientre de una mujer. ¿Sí? Eso en primera instancia. Segundo, tomar la virginidad como un acto de voluntad, un acto de libre albedrío, como un acto consciente de la mujer de velar por la importancia de su cuerpo, por la santidad de su matriz y por el bienestar psicológico de ella, psicológico, emocional y físico, y de su descendencia. ¿Sí? Tercero, desde el punto de vista que Satanás quiere destruir a la raza humana, y teniendo en cuenta el punto número 1, la forma más directa de destruir a la humanidad es destruyendo a la mujer. Y ya la está destruyendo. Ya la está llevando a su propia autodestrucción por medio de las ideologías que hoy en día reinan en el mundo. Y nosotros los católicos, y nosotros los que estudiamos la palabra de Dios, y nosotros los que somos centinelas, sencillos centinelas de Cristo, nos toca anunciar y denunciar esto. Vamos a ver la importancia de la virginidad en la mujer en la alianza del monte Sinaí. ¿A qué podía acceder la mujer virgen en Israel? Recordemos que en este contexto social, político, la mujer era un objeto. No tenía derecho, ni voz, ni voto en Israel en este momento. Pero tenía un gran valor. Vamos a verlo. Vamos a volvernos a el capítulo número 21 de Levíticos. Capítulo 21 de Levíticos. Del 1 al 15. Dice, requisitos para ser sacerdotes. ¿Sí? El Señor le dijo a Moisés, habla con los sacerdotes descendientes de Aarón y diles que no se hagan impuros. Vamos a ver cómo se pueden hacer impuros.
por causa del cadáver de alguno de sus parientes, excepto en el caso de algún pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo o su hija, su hermano o su hermana soltera, o sea, virgen en ese contexto, que aún vive con él porque no se ha casado. Por ellos podrá hacerse impuro, pero no deberá hacerse impuro ni mancharse por una pariente casada. Ya la pariente casada hace parte de la familia de su esposo y segundo, ya le pertenece a ese hombre. Ojo, estoy hablando en el contexto de Israel, de la Biblia. Ok, no deberán raparse la cabeza, ni afeitarse la barba, ni hacerse heridas en el cuerpo como tatuajes, sino consagrarse completamente a su Dios y no profanar su nombre, porque ellos son los que presentan las ofrendas quemadas y el pan de su Dios. Así que deberán mantenerse consagrados. Tampoco deberán casarse con una prostituta, ni con una mujer violada o divorciada, porque han sido consagrados a su Dios. Fíjense, estas mujeres no tenían acceso a ser esposas de un sacerdote de levita, de Aarón, de la alianza del monte Sinaí. Manténlos apartados de todo, porque ellos son los que presentan el pan de tu Dios. Y serán santos para ti, porque yo, el Señor, soy santo y soy quien los hace santo. El sacerdote es santo no por su propia iniciativa, es santo porque ha sido apartado para Dios, y es Dios quien lo santifica, incluidos los sacerdotes según el orden de Melquisedec, lo de hoy, lo de nuestros católicos. Si la hija de un sacerdote se rebaja y se convierte en prostituta, deshonra a su padre y deberá ser quemada viva. Miren la delicadeza de la cosa. El jefe de los sacerdotes ha recibido plena autoridad para vestir la ropa sagrada. Ahora este es el sumo sacerdote. Por medio del aceite de consagrar que se le puso en la cabeza. Por lo tanto, no debe dejarse suelto el pelo ni rasgarse la ropa en señal de luto. Lo que hizo Caifás cuando Jesús le confirmó que él era el Hijo de Dios y se rasgó las vestiduras. Cometió pecado Caifás. Tampoco debe entrar donde haya un cadáver, ni siquiera por causa de su padre o de su madre debe hacerse impuro. El sumo sacerdote no debe salir del santuario de su Dios, ni rebajar el carácter sagrado del santuario, porque sobre él ha sido puesto el aceite de consagrar de su Dios. Yo soy el Señor. Por esposa deberá tomar una mujer virgen. En ningún caso debe casarse con una viuda o divorciada, violada o prostituta. Su esposa debe ser virgen y de su propio clan, para no rebajar a sus descendientes entre su gente, pues yo, el Señor, lo he consagrado. Palabra de Dios. A pensamiento del siglo XXI, podemos ver o podemos opinar que este es un capítulo bastante, o un mensaje bastante retrógrado. Para el que no tiene el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 2, del 11 en adelante, las cosas espirituales son locura. Aquí lo que nos quiere decir el capítulo es que el hombre, el sacerdote, en el pueblo de Israel, en la alianza del monte Sinaí,
Era un hombre que había sido apartado por Dios para servirle. Y como apartado y consagrado debía ser santo. Y debía casarse con una mujer virgen. Debía cuidar a sus hijas. Y en ese contexto, si la hija era una degenerada, una promiscua, llegaba y era hija de un sacerdote o del sumo sacerdote de Israel, debía ser quemada viva. Fíjense la gravedad del asunto. Una mujer promiscua, una mujer libertina, una mujer que vendía su cuerpo por dinero o por cualquier otra cosa en Israel, era tratada de esta manera grave. Y vemos cómo solamente las mujeres vírgenes podían tener acceso a ser pareja, esposas de los sacerdotes y del sumo sacerdote. ¿Y por qué? Porque se aplica la ley que nos explica muy bien nuestro Señor Jesucristo de una sola carne. Cuando el sumo sacerdote tomaba como esposa a una mujer, se hacía una sola carne con ella. Por lo tanto, como era un ser sagrado, como era un ser apartado y debía mantenerse santo, la mujer que era su esposa debía también ser santa. Debía también llevar una vida pura, una vida consagrada como su esposo. Debía tener una reputación intachable, porque de no tenerla deshonraba a su esposo y daba pie para que el pueblo de Israel no respetara al sumo sacerdote. ¿Sí? Vamos entonces ahora a ver la gravedad del asunto. Vamos a ver en el pueblo de Israel, para que nos vayamos haciendo una idea en miras a la Santísima Virgen María. Todo esto debe llevarnos a la Virgen María. Estamos celebrando las fiestas patronales en Puerto Colombia, Atlántico, Colombia. Para los que nos ven en otros países, las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. Estamos en el novenario, hoy es el 8º día, mañana es el 9º y el domingo 16 de julio celebramos la solemnidad de nuestra amada Virgen María en la advocación del Carmelo. Vamos a ver la gravedad del asunto cuando una mujer, ¿sí?, dejaba de ser virgen fuera del matrimonio. Vamos a Deuteronomios, capítulo 22, versículos del 13 al 29. Dice: leyes sobre la castidad. Si un hombre toma a una mujer por esposa y después de unirse a ella le pierde el cariño, y alegando que ella le ha faltado, le crea mala fama diciendo: yo me casé con esta mujer, pero en nuestras relaciones me encontré con que ya no era virgen. Entonces los padres de la joven tomarán la prueba de su virginidad. Fíjense la situación en el pasado. Y la presentarán al tribunal de los ancianos de la ciudad. Y el padre de la joven dirá a los ancianos: yo di mi hija por esposa a este hombre, pero ahora él ha dejado de quererla. Y la acusa de haberle faltado, alegando que mi hija ya no era virgen. Sin embargo, aquí está la prueba de que sí lo era. Y diciendo esto, extenderá la sábana delante de los ancianos. O sea, en la primera relación sexual de la doncella con su esposo, con el hombre, debía tenerse esta prueba de virginidad. Así era de delicado el asunto y así era de importante en el pueblo de Dios la virginidad de la mujer. No era un asunto ni trivial ni de machismo, era un asunto espiritual. Entonces ellos apresarán al hombre
y lo castigarán, condenándolo a pagar una multa de 100 monedas de plata, que deberá entregar al padre de la joven por crearle mala fama a una muchacha virgen de Israel. Bendito sea Dios. Fíjense cómo era de importante la virginidad y la fama, el honor de una mujer virgen israelita. ¿Y por qué? Dios pensando en María. Dios pensando en la Santísima Virgen María. Si algo tenía de peso en Israel, según lo que estamos leyendo, para la mujer era su virginidad. La virginidad de una muchacha y la fama de una virgen en Israel se respetaba. Y si se difamaba y era mentira, el hombre tenía que pagar 100 monedas de plata, una fortuna. ¿Sí? Y dice, y además de eso, fíjense lo que dice, condenándolo a pagar una multa de 100 monedas de plata, que deberá entregar al padre de la joven por crearle mala fama a una muchacha virgen de Israel. Además, ella seguirá siendo su mujer y no podrá divorciarse de ella en toda su vida. ¿Ok? ¿Qué pasa con lo contrario? Pero si resulta cierto que la joven ya no era virgen, la sacarán a las puertas de la casa de su padre y los hombres de la ciudad la matarán a pedradas. Ese era el destino de la Santísima Virgen María si San José aplicaba esta ley, sin preguntarle y sin indagar realmente qué había pasado con María. A eso se arriesgó María. Fíjense, porque debemos amar a esta mujer y no difamarla, por cometer una maldad tan grande en Israel y deshonrar la casa misma de su padre. Así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. María era hija de San Joaquín y a él no le dejan presentar su ofrenda porque Ana, la mamá de María, era estéril y no había podido tener hijos y creían que estaba maldita. Ana también recibe una ofensa y los dos se van a orar y los dos oran al mismo tiempo y la oración llega al Señor y el Señor los escoge para que fueran los padres de la Santísima Virgen María, la Virgen de Israel, la Virgen. ¿Sí? Ok, si un hombre sorprendido acostado con una mujer casada, los dos serán condenados a muerte. Que no pasa en Juan 8, cuando a Jesús le presentan la mujer adúltera. Tenían que presentarle los dos, pero a esos tipos, a dos fariseos, no les importaba cumplir la ley, les importaba era condenar a Jesús, poner a prueba a Jesús. Miren lo que dice la palabra. Si un hombre es sorprendido acostado con una mujer casada, los dos serán condenados a muerte, los dos. Así acabarán ustedes con el mal que hay en Israel. Este es el adulterio. El adulterio, mira cómo se pagaba. Si una muchacha virgen es prometida de un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, serán llevados los dos ante el tribunal de la ciudad, donde serán condenados a morir a pedradas. Eso también le podía pasar a María. La joven, por no pedir socorro estando en plena ciudad, y el hombre por deshonrar a la mujer de su prójimo. Así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. Pero si un hombre encuentra en el campo a la prometida de otro hombre y la obliga a acostarse con él, entonces solo se dará muerte al hombre que se acostó con ella. A la joven no se le hará nada porque no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Se trata de un caso semejante al del hombre que ataca a otro hombre y lo mata. Porque él encontró a la joven sola en el campo y, aunque ella hubiera gritado, nadie habría podido socorrerla. Si un hombre encuentra a una muchacha virgen
y sin compromiso de matrimonio, y la obliga a acostarse con él, y son descubiertos, entonces el hombre tendrá que entregar al padre de la joven 50 monedas de plata. Y como la ha deshonrado, tendrá que tomarla por mujer y no podrá divorciarse de ella en toda su vida. Palabra de Dios. Fíjense que de dónde surge la expresión. Yo siempre me causa jocosidad cuando mis abuelas, mis tías, hasta mi mamá, ¿verdad? Mis tías decían, es que él la perjudicó. Y yo, pero ¿cómo la perjudicó? Vamos a ver que siguiendo esta tradición, cuando a una mujer virgen, un hombre la accedía sexualmente, prácticamente la estaba perjudicando. Porque si ella quería acceder a otra familia, a otro hombre, a otra posición social, como era ser esposa de un sumo sacerdote o de un sacerdote de Israel, no podía hacerlo porque ya había sido marcada por este hombre y la perjudicaba. Ya entiendo de dónde viene el dicho. Entonces, pero fíjense muy bien cómo por ley a María debían apedrearla, porque ya había sido comprometida con José y había quedado embarazada de no su marido, no su prometido, sino de quién sabe quién, ¿verdad? Eso es lo que en la primera instancia piensa José. Quiero decir una cosa, tanto José como María son conocedores plenos del Antiguo Testamento, de la Septuaginta. José, como judío de la tribu de Judá, y María de Israel, conocía la palabra de Dios y sabían muy bien que le tocaba sufrir a María en esta situación, es quedar embarazada no de su prometido. Vamos ahora a ver un caso especial. Vámonos a Jueces, el libro de Jueces, capítulo 11, versículos del 29 al 40. ¿Por qué no debemos hacer promesas a Dios a la ligera? Un caso doloroso. Dice, la promesa de Jefté. Recordemos que el capítulo 30 trató de ese tema. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y éste recorrió Galaad y Manasés, pasando por Mizpá de Galaad, para invadir el territorio de los amonitas. Y Jefté le hizo esta promesa al Señor. Escuchen. Si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré en holocausto a quien primero salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese de la batalla. Holocausto es matar a la persona, ofrecer a la persona como sacrificio humano. Fíjense la gravedad de la promesa. Jefté invadió el territorio de los amonitas y los atacó. Lo mismo que pasa en el capítulo 31 con los madianitas. Y el Señor le dio la victoria. Mató Jefté a muchos enemigos y conquistó 20 ciudades entre Aroer, Minit y Abel Keramim. De este modo los israelitas dominaron a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpá, la única hija que tenía salió a recibirlo bailando y tocando panderetas. La única hija que tenía. Así como la Santísima Virgen María fue única hija de San Joaquín y Santa Ana. Aparte de ella, no tenía otros hijos. Así que al verla, se rasgó la ropa en señal de desesperación, como lo vimos en el capítulo 31, y le dijo: ¡ay, hija mía!
qué gran dolor me causas. Y eres tú misma la causa de mi desgracia. Pues le he hecho una promesa al Señor y ahora tengo que cumplirla. ¿Ven por qué no hay que hacer promesas a Dios? Y ella le respondió: Padre mío, haz conmigo lo que le prometiste al Señor. ¿Qué le recuerda a ustedes esta misma expresión? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fíjense. Padre mío, haz conmigo lo que le prometiste al Señor, ya que Él ha cumplido su parte al darte la victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Te ruego, sin embargo, que me concedas 2 meses para andar por los montes con mis amigas, llorando por tener que morir sin haberme casado. O sea, siendo una mujer joven, virgen, va a ser sacrificada en un holocausto de promesa al Señor. Jefté le concedió los 2 meses y en ese tiempo ella anduvo por los montes con sus amigas, llorando porque iba a morir sin haberse casado. Después de ese tiempo volvió a donde estaba su padre y él cumplió la promesa que le había hecho al Señor. La hija de Jefté murió sin haber tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Por eso es costumbre entre los israelitas que todos los años las jóvenes vayan a llorar a la hija de Jefté durante 4 días. Palabra de Dios. Yo creo fielmente que la hija de Jefté es prefigura de la Santísima Virgen María. Y aquí, en la persona de la hija de Jefté, la palabra de Dios nos está diciendo que María no tuvo relaciones sexuales con nadie. Porque al igual que la hija de Jefté, María se entrega al Señor. María permite de manera voluntaria que el plan de Dios se lleve a cabo. No pone resistencia, se entrega. María se entrega. Eso no lo analizamos, no lo reconocemos. O sea, yo no entiendo a aquellos que se llaman cristianos y hablan tan pésimo de la Santísima Virgen. Vamos entonces ahora, ¿qué nos dice el profeta Isaías? Ya pasan muchos siglos, ya estamos en la era de los profetas, que comenzó Samuel, el que vimos en el capítulo pasado, y vamos a ver la promesa de la Virgen de Israel, esa que la hija de Jefté prefigura. Vámonos a Isaías capítulo 7, versículos del 10 al 17. Estamos en el reinado de Ahaz. Está el profeta Isaías presente. Y vamos a ver qué le dice. Dice, segundo mensaje, el nacimiento de Emmanuel. El Señor dijo también a Ahaz: pide al Señor tu Dios que haga un milagro o que te sirva de señal. Milagro, señal. Que sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. ¿Sí? Milagro, que te sirva de señal, que sea en lo más bajo o en lo más alto. No se olviden de eso. Ahaz contestó: no, yo no voy a poner a prueba al Señor pidiéndole una señal. Entonces Isaías dijo: escuchen ustedes, los de la casa real de David. José es de la casa real de David. Jesús es el último rey de la casa real de David. ¿Les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven
la doncella, la virgen, está encinta y va a tener un hijo, al que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En los primeros años de su vida, el del niño se comerá leche cuajada y miel. Pero antes de que el niño tenga uso de razón, el país de los dos reyes que te causan miedo quedará abandonado. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y la casa real, días como no habían venido desde que Efraín se separó de Judá. Esto se refiere al rey de Asiria. Palabra de Dios. La gran señal, el gran milagro es que una joven, una mujer joven, virgen, va a quedar encinta y va a dar a luz a un varón que será Emmanuel, será Dios encarnado. ¿Sí? Y va a traer días gloriosos en Israel como no hubo después que Efraín, o sea, las 10 tribus de Israel se separaron de Judá, de las 2 tribus, Judá y Benjamín. ¿Sí? Eso ocurre con Cristo, con la natividad. Ojo con este dato. Vamos a ver dónde se cumple la profecía. Vámonos a Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Dice: el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que vivieran juntos, tuvieran relaciones sexuales, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la cubrió de su gracia y engendró al Verbo encarnado. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, porque pasaba lo de Deuteronomios 22, a María decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le da una orden, le pondrás por nombre Yeshua o Josué, que significa Yahvé salva. ¿Sí? Es el Josué del Nuevo Testamento. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Está escrito acá. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, es explícito la palabra, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La ejecución de la profecía de Isaías es el nacimiento de Cristo por medio de la Santísima Virgen María. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es la gran señal? ¿Cuál es la gracia de la profecía? Que una mujer joven, virgen, en Israel iba a dar a luz sin la intervención de un varón, de un hombre, a un ser
que era Dios mismo. ¿Sí? Era Dios mismo. Aquí se cumplen 3 dogmas de la Santísima Virgen María. Era necesario que el Espíritu Santo, desde su concepción, la cubriera con su gracia, con su justicia, la cubriera como cubre el sol y fuera concebida sin el pecado original. Ella tenía que ser inmaculada desde la misma concepción, porque ella iba a contener en su vientre Jesús, el Dios encarnado, iba a ser alimentado con la sangre, con las células de María. Y María tenía que ser, sí o sí, libre del pecado original. Eso es un poder de Dios. Dios lo hizo así en su soberana decisión y en su soberana voluntad. Y nadie puede decir, eso no es posible, porque Dios hace posible lo imposible. María se concibe sin pecado original, y cuando concibe a Cristo, era virgen, se mantiene virgen y muere o es dormida y llevada al cielo virginalmente. Y es la Theotokos, la madre de Dios, no Dios Padre, ni Dios Espíritu, de Dios Hijo, de Dios Verbo. ¿Sí? Los 3 dogmas de la Virgen se cumplen en esta palabra de Dios. Para terminar, vamos a ver cómo San Juan, que convive con María, que cuida a María, que conoció a Jesús, que estuvo en la cruz del Calvario, describe a la iglesia de Cristo, pero también a María la describe en una visión, en la visión del Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 6 y del 13 al 18. Hoy es un poco largo en honor a la Santísima Virgen María, que eso lo merece. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Juan toma el lenguaje de Isaías y para remarcar a María, habla acerca de la gran señal que se hace en lo más alto. ¿Recuerdan? Isaías dice, pide una gran señal, una señal milagrosa, que ocurra o en lo más profundo o en lo más alto. Y fíjense lo que dice Juan. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer envuelta en el sol como un vestido, eso es la llena de gracia. La gracia del Espíritu Santo, la justicia de Cristo, la envuelve como un vestido y por eso es inmaculada. Con la luna bajo los pies, el Antiguo Testamento, y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Ella es la madre y reina de los apóstoles. Las estrellas que ella tiene encima son los 12 apóstoles, que representan el Nuevo Testamento. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Luego apareció en el cielo otra señal, no una gran señal, otra. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. Adivinen quién es ese. Satanás, ¿verdad? El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. El edicto de Herodes, el sacrificio de los santos inocentes. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. Jesucristo ascendió a los cielos como mediador de la alianza del monte Sión y como sumo sacerdote de la alianza del monte Sión. ¿Sí? Y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un lugar para que allí le dieran de comer durante 1260 días.
Versículo 13 dice, cuando el dragón se vio lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había tenido el hijo. Pero a la mujer se le dieron 2 grandes alas de águilas. El cuarto dogma, la asunción. Para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde le tenían que dar de comer durante 3 años y medio. El dragón arrojó agua por la boca para formar un río y arrastrar a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Eso es la difamación de la Santísima Virgen María. Satanás a cada rato está difamando a la Santísima Virgen María. Y ahora miren lo que pasa. Con esto, el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella. ¿Cómo nacemos o cómo nos hacemos hijos de María? Pues bautizándonos en la iglesia de su Hijo Jesucristo. Cuando tú bautizas a tus niños, lo haces hijo de María. Contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios, pero no los de Moisés, sino los que estableció Jesucristo con la nueva alianza. Porque esos mandamientos de el Sinaí tenían unas falencias. Tenían una falencia. Y Cristo vino y los perfeccionó. Fue Cristo, no la Iglesia Católica. Y siguen fieles el testimonio de Jesús. Nuestra doctrina tiene 21 siglos. Nuestra iglesia fue creada por Cristo, no por más nadie. Seguimos fielecitos a las órdenes de Jesús. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Palabra de Dios. ¿Ven la importancia de la Santísima Virgen María? ¿Ven la importancia de la virginidad? Mire, yo quise hacer este programa para solicitarle y pedirle a las abuelas, a las tías abuelas, a las madres, que por favor le inculquen a las niñas desde pequeñas el valor sagrado, santo y poderoso de la virginidad. Y que las niñas católicas, las jóvenes católicas, las mujeres católicas comprendan eso, que no se dejen contaminar por la propaganda de la cultura occidental decadente que desde hace muchos años, desde los años 1960, viene atacando fuertemente a la mujer, llevándola a una degeneración, a una degradación y a una autodestrucción por medio de la promiscuidad, por medio del aborto, por medio del feminismo, del odio al hombre. Vean, ustedes son costilla. Por algo el Señor en su palabra les da el lugar de la costilla. Y no es un lugar de rebajo o un lugar inferior. Es un lugar para mantenerlas al lado del corazón. Ustedes no pueden estar encima de nosotros, porque encima de nosotros debe estar siempre Dios. Y tampoco pueden estar a nuestros pies, porque ustedes son nuestra ayuda idónea. Son esa hermosa ayuda que Dios nos puso para que enfrente nos digan cuando nos estamos equivocando. Son ustedes la inspiración para que nosotros seamos mejores hombres. Son ustedes el lugar sagrado donde la vida humana, donde la imagen de Dios se forja. No hay otro lugar. Por eso el lugar donde el ser humano se forja debe ser sagrado, no debe estar abierto a cualquiera. Y esto también va a los hombres, que también deben ser castos, deben cuidar su virginidad también. Como dice el libro de los Proverbios, no arrojes tus fuentes, tus arroyos por cualquier calle. Este mensaje no es solamente
para las mujeres, es también para los hombres. Hey, madres, abuelas, hay que atacar esa cultura que nos quieren imponer desde el norte, de que las niñas a los 12, 13 años la virginidad deben perderla porque la virginidad es una tontería. Eso es un ataque demoníaco. Yo no estoy loco. Yo estoy hablando porque veo lo que pasa en el mundo, analizo el caos que hay en el mundo. Hay caos. Y tenemos que defender a nuestras hijas de la promiscuidad, de esa idea de que ellas tienen derecho a matar a sus propios hijos porque es su cuerpo, de esa idea de que ellas no necesitan a los hombres. Hombre necesita mujer, mujer necesita hombre. Si no, no vamos a sobrevivir. Y el ser que está detrás de todas estas ideologías tiene un solo nombre: Satanás. ¿Por qué? Porque el único objetivo que le queda a Satanás es destruir a la raza humana. Satanás nos odia porque por culpa nuestra él se rebeló, protestó contra el reino de Dios y contra el gobierno y el amor de Dios. Fue derrotado en la cruz del Calvario. Fue derrotado en la cruz del Calvario. Él ya no puede, como dice Ezequiel 28, subir a lo más del norte y sentarse con los Elohim. Él ya no puede hacer eso. Y lo único que le queda es destruirnos. La manera más rápida de destruirnos es acabando con la mujer. Se los digo de corazón. Se los digo de corazón. Cuidemos a nuestras hijas desde pequeñas. Y aborrezcamos esa idea que viene de la sociedad occidental decadente, que a través de series de televisión, a través de películas, a través de movimientos e ideología, quieren destruir a nuestras mujeres. Si los demás quieren permitir eso, ya será problema de ellos. Pero el católico debe tener el compromiso de defender a sus hijas. Fíjense la importancia para Dios de las hijas, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.